Muy bien. Yo me van a permitir que no me ponga detrás del atril porque como soy pequeña es posible que detrás del atril solamente vieran un busto parlante y por tanto prefiero que sea algo más próximo y más dinámico. Realmente, la verdad es que, como decía la directora general de Innovación y Competitividad, yo me quedaría aquí un par de horas más escuchando, sobre todo a todos ustedes que son los que realmente están en el mercado, son los que realmente tienen el reto de hacer innovación y de hacer que este país salga hacia adelante. Pero como lo que me han pedido es que haga la clausura, pues lamentablemente tengo que ir paso a paso hacia ese momento. La jornada de hoy lo que pretendía era contarles los nuevos y mejorados instrumentos de CEDETI. Y sobre todo lo que pretendemos es contarles una cosa, una historia. Yo creo que lo que aquí estamos demostrando es que CEDETI es un agente próximo a ustedes, necesario en sus vidas para cuando hagan I+D+I, pero sobre todo lo que tiene de bueno CEDETI es que es una herramienta, es un agente, es un instrumento a su disposición flexible para adaptarnos a sus circunstancias. ¿Y por qué todos los años le vamos dando una vuelta de tuerca a los instrumentos? Porque entendemos, sobre todo en estos años atrás, las circunstancias que hemos vivido, que ustedes han vivido, ha hecho necesario que nosotros, si queremos ser sus compañeros de viaje, vayamos adaptando poco a poco esos instrumentos para hacerlos lo más pegados a sus necesidades como empresa, a sus necesidades como proyecto a desarrollar. Porque la crisis ha hecho que cada empresa se encontrara en situaciones muy diferentes unas de otras. Hemos visto aquí, por tanto, que el CEDETI, nos lo contaba antes el director general, es un organismo que tiene 38 años de existencia. Nació en el año 77, cuando España era un país en vías de desarrollo y fue una condición que nos puso el Fondo Monetario Internacional para darnos, fíjense ustedes, un crédito, ayuda al desarrollo. Necesitaba, entendían que había que crear un instrumento que ayudara a las empresas a hacer desarrollo tecnológico. Bien, a lo largo de estos 38 años el CEDETI ha ido evolucionando porque ustedes han ido evolucionando y, por tanto, hemos ido haciendo diferentes cosas. Yo hoy soy la presidenta del CEDETI y realmente para mí es un orgullo y es un placer y casi me tendrían que pagar, mejor dicho, pagar yo, no que me pagaran, por ser la presidenta de este organismo porque estamos todo el día trabajando con ustedes, trabajando sobre el futuro. Pero sobre todo lo que yo quiero trasladarles para que lo tengan muy interiorizado es las fortalezas de este instrumento que está a su disposición. Como les digo, el CEDETI tiene sobre todo una cosa muy buena y es sus recursos humanos. Aquí lo han dicho algunas de las personas a las que se les ha grabado en vídeo. Tiene unos recursos humanos técnicos, profesionales, especializados. Estamos hablando de casi 300 personas, 300 técnicos de muy alto nivel que además trabajando en un organismo estable como es el CEDETI, desde que se creó, se llama CEDETI y hasta hoy no le han cambiado, a veces le cambian el Ministerio de Dependencia, pero nada más. Están, como digo, generando un conocimiento a través del asesoramiento que hacen a ustedes, un conocimiento que les permite revertir hacia las empresas. ¿Eso qué significa? Pues que tienen una visión muy clara y muy certera de en qué momento de desarrollo tecnológico está este país, de cómo es el desarrollo tecnológico de cada uno de los sectores de este país. Porque, como decíamos antes en esta presentación en vídeo que hemos tenido, a lo largo de estos años el CEDETI ha ayudado a más de 12.000 empresas. 12.000 empresas han pasado por un asesoramiento de sus técnicos, por una evaluación económica, financiera y tecnológica de su personal. Y, por tanto, tienen un buen conocimiento técnico, tienen un buen conocimiento de en qué situación se encuentran las empresas en estos momentos. Y, por tanto, además, adapta, como digo, sus circunstancias a sus necesidades. Además, tiene también una ventaja muy buena y la quiero poner aquí en realce. Es un ente público. ¿Eso qué significa? Pues que tiene la personalidad jurídica que le da la flexibilidad necesaria para poder adaptar casi año a año los instrumentos para adaptarlos a sus necesidades. Por tanto, esos son toda una serie de valores que, como digo, tiene el CEDETI que pone a su disposición.
Y además, decía, tiene flexibilidad. Esa flexibilidad, como digo, se la permite su instrumento, su personalidad jurídica, el ser un ente público empresarial. De tal manera que puede adaptar perfectamente, puesto que gestiona y tiene que hacer la gestión más profesional de su patrimonio, puede adaptar esos recursos que tiene a los instrumentos en cada momento. ¿Qué significa esto? Hemos pasado épocas muy difíciles. El año 2012 casi parecía tormenta perfecta en todas partes, llovía por todos lados. Y lo que hicimos desde CEDETI, cuando veíamos, por ejemplo, que las empresas, la manera que tienen de financiar sus proyectos de I+D es fundamentalmente con recursos propios, acudiendo al crédito bancario o al crédito público, si el crédito bancario se cierra como se cerró enteramente en el año 2012, éramos conscientes de que desde el CEDETI y desde la Secretaría de Estado de I+D+I, que duda cabe porque este organismo está enclavado en la Secretaría de Estado, decidimos definitivamente que sí vamos a seguir dando liquidez al sistema, en la medida en que pudiéramos, porque es cierto que también abrimos algunas líneas, por ejemplo, exentas de garantías, que tuvimos que, llegado a un determinado volumen de concesión y sobre todo de fallidos, tuvimos que pararla porque no podíamos seguir trabajando donde todo el riesgo fuera para el CEDETI, porque esto tampoco podía ser. Por lo tanto, como digo, nos adaptamos perfectamente al momento y en un momento de necesidad de generar liquidez al sistema porque el sistema bancario estaba cerrado, CEDETI y la Dirección General de Innovación, desde la Secretaría de Estado de I+D+I, seguimos inyectando liquidez a las empresas para que esos mejores proyectos de I+D no se frenaran, no se pararan, porque somos conscientes de que si los parábamos estábamos parando, poniéndole palos a las ruedas al crecimiento de nuestro país. Y sobre todo porque somos conscientes absolutamente de que la competitividad y el crecimiento empresarial y la generación de empleo, por ende, pasa sí o sí por hacer investigación, desarrollo e innovación. Por tanto, esa es una de las patas importantes del CEDETI. Pero otra, hemos dicho, el asesoramiento. El asesoramiento es crítico, es crucial. Hay veces que yo misma me sorprendo y a esta empresa cómo le puede interesar, teniendo en cuenta que hoy no estamos en el año 77, donde el diferencial de tipos de intereses entre el que daba el CEDETI y el que había en el mercado podía ser de 6, 7, 8 puntos. Hoy que los tipos de interés están prácticamente en el cero, ¿por qué las empresas siguen viniendo a CEDETI? Pues siguen viniendo porque el asesoramiento tecnológico que les da es muy relevante, porque la ayuda que les concede a la búsqueda de partners locales e internacionales también es muy relevante. Y sobre todo porque le ayuda a las empresas a gestionar los proyectos de I+D, porque en la medida en que le da una financiación y el desembolso es por hitos certificados, le obliga a llevar una planificación y un rigor que siempre, cuando hablamos con empresas, nos dicen que es de las cosas que más valoran. Por tanto, como digo, financiación, estamos hablando de asesoramiento, pero estamos entrando en un aspecto más integral. Somos conscientes también de que nuestras empresas, para que puedan abordar la innovación y la internacionalización, necesitan tener tamaño, necesitan crecer y, por tanto, necesitan entrar en una cultura financiera distinta. Las empresas están acostumbradas a financiar toda su actividad a través, como decía, no solamente la I+D, con los recursos propios, con el crédito bancario, el apalancamiento comercial o bien el crédito público. Necesitamos que entre una nueva cultura financiera a ayudar a crecer a las empresas. Y en eso estamos. Y como han visto, hay instrumentos nuevos que están poniéndose en marcha en CEDETI para ayudar a las empresas a nacer y a crecer, no solamente a hacer proyectos de I+D, también a fortalecer su músculo empresarial en sí mismo. Bien, yo con todo esto les quiero trasladar una idea, y es que a lo largo de esta legislatura partíamos de un momento muy difícil económicamente para todos, también para las arcas públicas, pero hemos tenido siempre la sensibilidad de querer hacer del CEDETI no solamente ese agente de la innovación que ya lo era, sino, porque antes era casi el único que había en el mercado, sino su mejor agente de innovación. Y yo creo que eso lo hemos hecho
trasladando y girando la actividad del CDTI hacia nuevas actividades que hasta ahora no desarrollaba, como les digo, no solamente asesorando, no solamente financiando proyectos de I+D, no solamente ayudándoles en la internacionalización y en la recuperación de retornos industriales, en la participación de empresas en los proyectos de la ciencia, lo que llamamos la industria de la ciencia, en ITER, en CER, en la Agencia Espacial Europea, sino que además, como digo, estamos entrando también en la generación de músculo empresarial, ayudarles a ustedes a nacer y a crecer. Eso hace que en el año 2014 hayamos concedido créditos aproximadamente de 844 millones de euros. Hemos apoyado en este año 2014 a unas 1.400 empresas. Hemos concedido más de 1.000 informes motivados. Precisamente es una de las cosas que más valoran los inspectores de Hacienda cuando tienen que entrar en una empresa y ve que ha hecho proyectos de I+D y tiene un informe motivado, sobre todo si es CDTI y sobre todo si es SPOS, como los informes que emite la Dirección General de Innovación y Competitividad, son muy apreciados porque dan seguridad a la hora de asignarse esas deducciones fiscales. Pero también, como decía, hemos conseguido unos 240 millones de euros de retornos industriales, de retornos empresariales, tecnológicos a través de estos grandes proyectos de la industria de la ciencia. Con todo esto, como ven, estamos virando el CDTI y lo estamos virando desde una posición que tenía hace unos años de nosotros financiamos proyectos de I+D y le damos a la manivela y todos los años la misma, pompón, todos los años financiando proyectos de I+D. Pues no, nos hemos movido de esa zona de confort y nos estamos metiendo en áreas donde no es intrínsecamente nuestra área de conocimiento, pero queremos que ustedes se encuentren también ahí al CDTI, como digo, a la hora de financiar empresas. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a poner en marcha todos los instrumentos nuevos que aquí hemos desarrollado. Yo, si me permiten, por ir muy breve y por hacer un poco de resumen de todo lo que se ha contado en la jornada, como digo, vamos a lanzar como gran iniciativa la entrada del CDTI en todo lo que es el capital riesgo. CDTI tiene 4 empresas de capital riesgo y a través de esas empresas va a hacer capital semilla con Neotec, capital arranque con Invierte, capital un poquito más avanzado, Venture Capital, con ese acuerdo con el FEI que estamos ahora en fase de recibir propuestas para gestoras que financien esos fondos, donde el FEI pone una cantidad y el CDTI otra casi similar. Y luego, qué duda cabe, como ha dicho la secretaria de Estado al inicio, vamos a lanzar esta convocatoria de búsqueda de una gestora que gestione un fondo de entre 400 y 600 millones de euros que con 100 millones del CDTI permita ayudar a nuestras mejores empresas a crecer. Les llamamos nuestras empresas princesa y de tal manera que le llamamos Proyecto Velázquez, porque sabemos que tenemos muchas empresas. Esta mañana lo veíamos en el desayuno, donde también ha estado dando una charla a la Secretaría de Estado. Nos decía Ignacio Matáis, por ejemplo, hay empresas que tienen proyectos muy buenos de crecimiento, tienen capacidad de crecimiento, pero no encuentran la financiación para ese crecimiento. Nosotros, como les decía antes, el CDTI ha pasado por el CDTI y ha acompañado en ese desarrollo tecnológico durante todos estos años a más de 12.000 empresas. Sabemos perfectamente qué empresas están bien financiadas, están saneadas, tienen un proyecto de crecimiento no solamente nacional, sino internacional y necesitan ese empuje de la entrada de un capital riesgo, de un fondo de private equity que le ayude a crecer, a salir a mercados extranjeros, porque esos fondos le van a ayudar a hacer una gestión más profesionalizada y porque además la entrada de esos fondos en su capital le van a permitir entrar en mercados donde hoy no está.
porque es también de interés del fondo. Que la empresa vaya bien, el fondo va bien y el CDT irá bien. Bien, pues eso es lo que nosotros pretendemos. Empresas de media capitalización que pueden estar entre 15 y necesitando una financiación de entre 15 y 60 millones de euros, vamos a entrar ahí a financiarles. Por tanto, esa es una de las herramientas más potentes que hemos lanzado como nuevas esta mañana. El programa 100, lo ha dicho el director general, está a punto de salir. De aquí a un mes lo tenemos ya, la nueva convocatoria en la calle. Hay que hacer una pequeña matización, que había una pequeña errata en la presentación que nos ha hecho el director general. No son 150 millones de subvención, son 150 millones de financiación. I'm sorry. Lo que sí es cierto es que va a llevar hasta un 30% de tramo no reembolsable y, por tanto, esos 150 millones de ayuda tienen una parte muy importante de financiación. Y paso también a mencionar, como resumen de todo lo hablado esta mañana, toda la parte de internacional. El CDT en estos momentos tiene delegados en 28 países. Están fundamentalmente en las oficinas comerciales, pretenden ayudar a la empresa no solamente a buscar su mejor partner tecnológico, que pueda hacer con ellos un buen proyecto de I+D, sino que además ese proyecto de I+D sea la entrada de la empresa en ese país para transferencia tecnológicas, para exportación. Por eso la colaboración con la oficina comercial es muy relevante. Y además, lo quiero decir aquí, tenemos también, por tanto, quiero decir que también tenemos una persona concretamente en el CER para conseguir preparar a nuestras empresas para las licitaciones futuras de esta gran instalación, pero sobre todo una de las cosas que más hemos hecho ha sido, desde el minuto cero en que se empezó a negociar Horizonte 2020, ha sido una constante de mirarnos con lupa todos los papeles, todos los detalles de la definición de los programas, para que esos programas estuvieran lo más posible definidos de acuerdo al perfil empresarial que tiene España. No siempre se consiguen, porque esas batallas, esas negociaciones son a 28, pero hemos conseguido algunas modificaciones de los textos de manera importante y ahora lo estamos viendo, porque decía antes la Secretaría de Estado, hemos conseguido unos retornos ya en las convocatorias del año 2014 muy importantes. Saben ustedes que nos hemos puesto el objetivo del 9,5% de los 80.000 millones que tiene este programa, cuando venimos de un retorno en todo el séptimo programa marco del 8,3% sobre 55.000 millones. Pero vamos a conseguir eso no solamente asesorándoles, no solamente informándoles, acompañándoles en las propuestas, revisando las propuestas para que sean las mejores propuestas que puedan ustedes presentar, ayudándoles a buscar un partner internacional, sino también porque hemos hecho una labor previa de que ese programa esté definido de tal manera que podamos en nuestras empresas, nuestros organismos públicos de investigación y nuestros agentes participar en esas convocatorias, porque están definidos en gran medida para nosotros. Por tanto, yo creo que eso es, como digo, es una labor que se ha hecho muy coordinadamente, con todo un expertise que tiene ya CET después de muchos programas marco trabajando en ese sentido. Y ya por ir concluyendo, como decía antes, la industria de la ciencia nos ha dado muy buenas noticias el año pasado, 240 millones de retornos. Seguimos trabajando en ello porque cualquier gran instalación necesita siempre equipamientos y tecnologías extremadamente punteros. Y España quiere ser exportador en un segmento de alta y media tecnología. Pero en estos momentos tenemos un porcentaje de en torno al 6,5%. España exporta productos de alta y media tecnología en un porcentaje del 6,5%, pero queremos ir a más, queremos crecer más. Y este tipo de equipamientos son precisamente de ese tipo de tecnología en la cual nosotros queremos estar. No significa que la industria tradicional no esté apoyada por nosotros. Al contrario, cuando analizamos qué sectores son los que más se han beneficiado de las ayudas CDT, tenemos como número uno la industria tradicional.
forma parte de nuestro tejido industrial y le tenemos que ayudar, pero le tenemos que ayudar a crecer en conocimiento, a incorporar más valor añadido. Eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero tenemos que estar siempre también en la cabeza, en la puntero, en lo más rompedor tecnológicamente hablando. Por eso también algunos de los, recientemente la semana pasada hablábamos de que hemos firmado un acuerdo triangular CER-CIEMAT-CEDETI para incorporar becarios al CER de perfil ingeniero, muy alta cualificación, de unas tecnologías muy precisas, con el objetivo de que esos becarios, al cabo de su tiempo de estancia allí, puedan tener el mejor acomodo en el sistema productivo español. Bien, voy terminando sin antes decirles que había una frase de Peter Drucker que decía que detrás de una empresa líder innovadora siempre había alguien que en un momento determinado tuvo que tomar una decisión arriesgada. Bien, esos son ustedes. Ustedes que son líderes en sus sectores muchas veces son los que han tomado esas decisiones en el pasado y nosotros tenemos que tomarlas también hoy para dejar una herencia de cara al futuro. Solamente decir que solamente triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias propicias, pero si no las encuentra, las crea. Nosotros estamos aquí para crearlas. Muchas gracias y solamente me resta decirles que tienen ustedes detrás unos stands con algunas empresas que nos han traído sus mejores muestras de la tecnología que hacen. Les invito a que los visiten, los vean. Es una muestra de nuestra mejor… bueno, no, son solamente una pequeña muestra, no quiere decir que sean las mejores, pero ahí están unas empresas muy relevantes del tejido español. Y luego, además, también aquí, en las salas que hay por ahí afuera y arriba, se va a hacer un vino español. Muchas gracias.